Hablemos Derecho. Hablemos Derecho con el abogado César Montes de Oca. Hablemos Derecho de los temas que te interesan y te conviene saber. Interesante, entretenido y útil. Comunícate con nosotros. Queremos conversar contigo. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, queridos amigos. Buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy es miércoles 14 de agosto de 2019 y este es su programa Hablemos Derecho. Yo soy su amigo César Montes de Oca y es un gusto acompañarlos esta tarde nuevamente en esta nuestra séptima edición ya del programa. Si usted va a su casa, si va camino a su casa, si está saliendo de su trabajo, pues sea muy bienvenido y muchas gracias por permitirnos acompañarlo en esta tarde, en la que seguramente encontrará información interesante que le conviene saber. Como siempre, como cada semana, procuramos aportarle a usted en este programa Hablemos Derecho. Lo invitamos a que nos siga en nuestra página de Facebook, en facebook.com/Hablemos Derecho Noticias, así como en el portal www.hablemosderecho.com, en donde a lo largo de la semana los estaré leyendo y estaremos en contacto, platicando, por supuesto, ahondando un poco más en los temas que veremos el día de hoy. Una semana en donde sin lugar a dudas ha habido eventos relevantes que, insisto, me gustaría que fueran de otra naturaleza, pero no podemos dejar de hablar de ellos, y es nada menos y nada más que el arresto preventivo, la detención preventiva de la señora Rosario Robles, quien fuera secretaria de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a quien se acusa de una posible malversación de fondos y una operación ilegítima durante su gestión como funcionaria pública, y que fue a la que le fue determinada prisión preventiva durante una audiencia de vinculación a proceso. Ya en las siguientes semanas invitaremos a algún ministerio público o algún abogado especialista en materia penal que nos explicará un poquito más de cómo se vincula a proceso, cómo se lleva a cabo este procedimiento penal con las condiciones y legislación actual, para que entendamos un poquito mejor del por qué está sucediendo esta serie de cuestiones en la que exfuncionarios de la administración federal pasada han sido arrestados o están siendo investigados por presuntos delitos en contra del Estado mexicano. Esto, insisto, puede llevar a que el expresidente Enrique Peña Nieto sea el primer presidente que sea tocado por la justicia de México, situación que parecería inaudita, pero no nos debe sorprender. Esto ha pasado en otros países de América Latina, en donde ha habido índices de corrupción igual o mayores a los que tuvo México en los últimos años. Bueno, esto es por las malas noticias, pero aquí queremos instruirlos, queremos que ustedes sepan un poquito más de esta materia, que conozcan sus derechos y sus obligaciones para que estén empoderados como ciudadanos, como parte de esta sociedad. Y por eso comenzamos con esta sección que es La Ley al Día. La Ley al Día. Comenzamos. Y bien, esta semana ha habido noticias un tanto relevantes que es importante conocer. Por principio de cuentas, le comento que en días pasados, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor, encargada de proteger los derechos y promover una cultura del consumidor inteligente, del consumidor informado, y guardar la equidad y la transparencia y seguridad jurídica en sus relaciones comerciales como consumidor, publicó en el Diario Oficial de la Federación el listado anual de casas de empeño registradas. ¿Sabía usted que hay un registro público de casas de empeño? ¿Sabe usted que las casas de empeño son las principales compradoras de artículos robados en este país y que es mucho más fácil empeñar un artículo que sacarlo? Y si no le platico más, seguramente muchos de ustedes sabrán que cuando por ahí nos llegamos a enterar que algún artículo de nuestra propiedad fue robado y se encuentra depositado en una casa de empeño, pues las complicaciones para recuperarlo
pues son muchas. Para empezar, le piden factura, le piden que acredite la propiedad, cosa que no le hacen, ¿verdad?, cuando el malandrín va y empeña los artículos que se roba. En fin, pues esta semana se publicó este registro que se encuentra abierto a toda persona que lo quiera consultar en la página de la Profeco, y en donde figuran 17 empresas dedicadas a las casas de empeño en Baja California, que la mayor parte de ellas, o las más conocidas por lo menos, están en este registro. Sin embargo, cuando usted vaya a hacer algún tipo de transacción en estos establecimientos comerciales, le sugerimos que antes de acercarse a los mismos, revise si cumplen con los lineamientos establecidos en la ley, si están debidamente registrados, y sobre todo que evite ser víctima de un delito mayor, porque seguramente cuando uno va a la casa de empeño, pues todos sabemos es porque hay una necesidad económica apremiante y es una manera de financiarnos de manera sencilla y práctica. Por otro lado, el 9 de agosto pasado, es decir, la semana pasada, se hizo una publicación sumamente interesante y que nos atañe a todos. Una modificación constitucional, fíjese. Se modificó el artículo 2 de la Constitución Política Mexicana para establecer y reconocer los derechos y la aportación de las comunidades afromexicanas. El artículo 2 constitucional, si usted no lo conoce, le voy a platicar un poquito de él, pues señala que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden y que habitaban en este país antes de la colonia. A través de este artículo se reconoce que gran parte de la soberanía nacional que reside esencialmente en el pueblo, pues deviene y pertenece específicamente a estas comunidades indígenas. Esto viene muy a colación a partir de que en esta semana también en los medios se comenzó a utilizar el término de la pigmentocracia, ¿sí? O sea, el gobierno basado en el color de la piel y la discriminación que tenemos intrínsecamente los mexicanos y que no podemos negar que existe cuando hacemos diferencias y distinciones entre aquellas personas que son de piel más clara o más güeritos, como les llamamos, ojos claros, versus estas personas que somos morenas, que tenemos rasgos indígenas o que como tal somos indígenas o son indígenas, y que finalmente es un tema que no es de ahorita, Desde que México ha sido México ha existido esta división de castas, esta división de clases, es parte de la historia de nuestra nación y que sin lugar a dudas es un vicio que debemos combatir. Pues bien, los legisladores tuvieron a bien hacer una modificación a la Constitución Política para reconocer que esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodeterminación, como parte de la composición pluricultural de la nación, y además señala que tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados que establece el artículo 2 de la Constitución Política, es decir, la facultad de autoorganizarse, de conservar sus tradiciones, de conservar sus normas, de conservar la tenencia de la tierra conforme a los usos y costumbres que tenían desde épocas inmemoriales. La aportación, queridos amigos, de la comunidad afromexicana a la historia de nuestro país no ha sido debidamente reconocida. Las primeras personas de origen africano llegan a nuestra nación precisamente con Hernán Cortés como parte de sus expediciones militares, y posteriormente se hace una serie de importaciones de estas personas que en su momento eran consideradas como mercancías para sustituir la mano de obra indígena cuando ésta empezó a mermar derivado de las enfermedades y las guerras que sostuvieron con los colonizadores españoles. La aportación de la comunidad afromexicana no se limita a eso, sino que ha habido grandes personajes en la historia de nuestro país que son afrodescendientes, tal y como lo fue José María Morelos y Pavón, el héroe de independencia
que participó activamente en la lucha y que continuó la lucha de independencia a la muerte del padre Hidalgo. Bien por el gobierno de la República, bien por el Congreso Federal y los congresos estatales que aprueban y reconocen la aportación de la comunidad afromexicana y los reconocen sobre todo como parte integral del pueblo, de la nación, de la soberanía que reside esencialmente en ellos. Finalmente, quiero platicarles, queridos amigos, que el día de hoy el tema tan controversial de el ejercicio de 2 o 5 años del siguiente gobierno estatal no ha salido de todo el tema del Senado en el radar nacional. Fíjese que el día de hoy el Senado aprobó un dictamen a través del cual exhorta al Congreso del Estado y a los ayuntamientos de Baja California para que dejen sin efecto el decreto número 112 de las reformas de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado el pasado día 8 de julio de 2019. Nuevamente el Senado embiste lo que es una facultad soberana del Congreso del Estado de Baja California, que en uso de las mismas, determinó una modificación constitucional que fue debidamente aprobada por la mayoría de los cabildos del Estado. Esto, como lo habíamos señalado en programas anteriores, pues dista de estar resuelto aún. Es necesario que se publique esta reforma, es necesario que además las partes que se sientan agraviadas o que consideren que tienen un interés legítimo sometan a consideración de las autoridades judiciales correspondientes los medios de impugnación y que, insisto, al final del día esto será resuelto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No vislumbramos otro escenario diverso a este, por lo que desde un particular punto de vista considero que el Senado, si bien está actuando dentro de sus facultades, está extralimitando en lo que puede hacer, porque está invadiendo la soberanía del Congreso del Estado de Baja California. En fin, usted puede tener una opinión diferente, usted puede estar en contra o a favor de una gobernatura de 5 años. Los temas técnicos y argumentos legales son muchos, tanto a favor como en contra. Lo cierto es que no va a ser lo mismo para el pueblo de Baja California tener un gobierno de transición de 2 años a tener un gobierno que verdaderamente tenga la oportunidad de administrar en pro de la comunidad baja californiana. En fin, esta es mi opinión. Insisto, yo respeto la de usted, yo respeto la de los políticos y respeto la de todo mundo. Finalmente esto se trata de vivir en una democracia y vivir en sociedad en donde todos podemos expresar nuestros sentimientos, nuestras ideas y poder vivir en santa paz. Hasta aquí la ley al día. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro invitado de hoy, que va a estar muy interesante esta conversación. Si hay algo que decir, hablemos derecho. De ciudadanía y política. Y el día de hoy quiero platicarles un poquito acerca de lo que son nuestros derechos constitucionales. Ya hablábamos en el segmento anterior que el artículo 2 de la Constitución reconoce a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas y ahora a las comunidades afromexicanas como parte integral del marco pluricultural en el que se basa nuestra soberanía. Hay otro artículo constitucional muy importante, que es el artículo 4. Este artículo establece y reconoce el derecho a la salud que tenemos todos los mexicanos. El derecho a la salud, creo yo, desde un muy particular punto de vista, que después del derecho a la vida misma, es un derecho humano esencial que debemos tener todos los seres humanos para garantizar que tengamos acceso a una vida libre, a desarrollarnos plenamente. Podemos perder el dinero y lo podemos recuperar. Podemos perder nuestros bienes materiales y podemos recuperarlos. Podemos incluso perder a nuestras familias y podemos recuperarlos. Pero hay una cosa que si la perdemos, créame, querido amigo, no vamos a poder hacer absolutamente nada, aunque nos queden muchos años de vida. Y esto es precisamente la salud. Y la salud, pues siendo un derecho humano, estando consagrada su protección en nuestra Constitución, pues es parte de las funciones que ejerce el Estado. Y en esta ocasión me congratulo en recibir en este estudio al doctor Alonso Pérez Rico, quien es coordinador del equipo de transición de la Secretaría de Salud del gobierno entrante del ingeniero Bonilla, y que además ha sido propuesto para ocupar el cargo de secretario de Salud en la administración entrante. Doctor, bienvenido.
muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estás en tu casa, pues qué gusto tenerte aquí y ojalá que nos puedas platicar, o que puedas platicar a nuestro auditorio sobre este tema de la transición y los planes por venir para esta Secretaría de Salud, que seguramente son muchos. Muchas gracias, licenciado Montes. Te agradezco muchísimo el tiempo que me otorgas para hablar precisamente del tema de la transición en Baja California en lo que respecta a salud, en lo que traemos en puerta ahorita ya y en lo que queremos que sea salud en esta nueva administración que va a encabezar el ingeniero Jaime Bonilla. Te platico, como bien señalas, el tema de salud es un mandato constitucional, está en un artículo. Sin embargo, como bien dice el presidente López Obrador, ahorita parece que sea letra muerta, ¿no? No se cumple cabalmente con el derecho a la salud en México. Y en Baja California, en lo que llevamos ahorita ya poquito más de seis semanas trabajando en la transición, poquito más de 4 meses en este proyecto, pues nos hemos dado cuenta de las diferencias que hay considerables en relación a los temas de salud entre los 4 institutos principales, sus auxiliares Cruz Roja y servicios médicos municipales de cada municipio, en que todos tenemos áreas de oportunidad muy concretas que queremos trabajar y reforzar, ¿no? Los nuevos lineamientos que nos están marcando ahorita de la presidencia por parte del presidente López Obrador y su nuevo INSABI, ¿no? El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, te habla mucho de mejorar procesos de atención médica en unidades de primero, segundo y tercer nivel, ¿no? Mejorarlos en forma sustancial, reformar lo que antes se conocía como Seguro Popular, que es el REPS, que actualmente existe, y en base a eso estamos trabajando. Hicimos nuestro plan estratégico de salud para el proyecto del ingeniero Jaime Bonilla y vamos a hacer un muy buen papel. Ocupamos ayuda de todas las instituciones, ocupamos ayuda de todos los trabajadores, ocupamos ayuda de toda la sociedad y de todas las comunidades de Baja California, no nada más de sus áreas urbanas, sino de sus áreas suburbanas y específicamente las áreas rurales, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Al sur profundo, en el cual hemos ido y la verdad, la población ahí nos refiere, nunca hemos visto un especialista. Nos es bastante difícil movernos hacia una ciudad, Ensenada, Tijuana, Mexicali, en donde podremos recibir la atención que merecemos, y las propuestas que traemos ahorita son precisamente acercar el gobierno en relación a salud a esas comunidades, ¿no? Sabemos que no podemos tener ahí presencia permanente, pero sí una presencia constante de vigilancia, seguimiento, y que lo que requiera un baja californiano en tema de salud pues lo proporcione el Estado precisamente. Y a un punto muy importante, atender esos grupos vulnerables, esos nichos de grupos vulnerables que existen tanto en el sur profundo como en las mismas ciudades, darles la atención médica como siempre se han merecido, ¿no? ¿Qué área comprende el sur profundo que mencionas? Todo lo que es de Ensenada para abajo. Así es un término que empezamos a denominar en relación a esta nueva administración, el ingeniero y prácticamente todos los secretarios, en el cual todo lo que es Ensenada para abajo, todo lo que es el Valle de San Quintín, Lázaro Cárdenas, el Valle de los Cirios, hasta Villa Jesús María, gracias a Dios tenemos la facultad y la facilidad de conocer a nuestro estado, porque somos originarios de aquí, toda mi familia ha sido de aquí, yo conozco todos los municipios, yo he trabajado, tengo familia ahí. Entonces, parte de mi formación médica la hice precisamente en San Quintín, y no nada más de mi formación médica, sino de mi especialidad médica también la volví a repetir ahí, ¿no? Oye, doctor, háblanos un poquito de ti, porque eres una persona bastante joven, serías un funcionario bastante joven, pero ya has sido funcionario público, ya has tenido cargos de relevancia en materia de salud. Platícanos, ¿quién es Alonso Pérez Rico? El doctor Alonso Pérez Rico, ¿quién es? Ya nos dijiste, eres de aquí de Baja California, estudiaste aquí en la universidad, aquí hiciste toda tu carrera, tu formación. Sí, pues mira, te comento, a mis casi ya 40 años de edad, yo soy originario de Baja California, de Tijuana, Baja California, mi padre lo fue también, mis raíces son del estado, quiero mucho a mi estado, me formé en el centro de la ciudad de Tijuana, yo soy de la zona centro.
Hice mi preparación para la profesional en la UABC Campus Otay, en la Facultad de Medicina. La UABC me dio la oportunidad y el gran honor de estudiar medicina. Derivado de ello, tengo 10 años de catedrático en la UABC como profesor de medicina en propedéutica médica, y lo hago por el amor que le tengo a mi universidad y pagarle en especie lo que me dio, que es una carrera. Terminando la Facultad de Medicina, me fui a hacer la especialidad al IMSS. Soy médico familiar de especialidad, y terminando la especialidad, cuando empecé a trabajar en el IMSS y que me dieron la oportunidad de ser jefe de servicios, entendí que ocupaba un poquito más de adiestramiento en el ramo administrativo, económico, financiero, médico, y hice la maestría en el CETIS de Administración con enfoque a alta dirección. Terminando la maestría, empecé a trabajar ya como directivo, como director de una unidad médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la UMF 27 específicamente. Entendí que ocupaba mayor adiestramiento en procesos médicos y de calidad y seguridad en el paciente, y me vertí a eso. Me hice evaluador de premios de calidad. Gracias a Dios tuve la oportunidad de dirigir una unidad que fue ganadora de varios premios en múltiples años de calidad y seguridad en el paciente, y en el entendimiento que calidad y seguridad es un proceso continuo y constante, no hay término ahí, es un camino, no es un fin. Y en ese sentido tuve, al momento de estar galardonado la unidad, tuve la oportunidad de trabajar como jefe de servicios médicos en el IMSS en el estado. Fui jefe de servicios médicos, jefe de prestaciones médicas del IMSS en el estado en los últimos 3 años, y hasta este año. Y este año me invitan a trabajar en este proyecto, y pues por supuesto que acepté en el momento que el ingeniero me... Traes muchos valores agregados que sin lugar a dudas podrás aportar a la institución, a la Secretaría de Salud, en el momento en que se hace en su caso designado, y por supuesto ahorita en este proceso de transición tan importante. ¿Cómo les ha ido en las reuniones? Hemos visto, por ejemplo, en Tijuana, que ha habido problemas en la transición municipal. Hemos visto otras instituciones del gobierno estatal en donde o no se ha transmitido la información o se ha hecho con pianito, ¿no? De una manera, pues a lo mejor no la ideal. Pero en este caso, el sector salud yo creo que es muy importante, y yo creo que si las personas que están ahorita tienen la formación, o la mitad de la formación que tú tienes como médico que ha estado en contacto con la gente, asumo que es una transición ordenada y abierta. Sí, de hecho te platico, licenciado Montes, gracias a Dios siempre he sabido trabajar en la forma más ordenada, correcta que nos los marca. Yo creo que en la forma está el fondo de lo que tú vas a adquirir. Y te platico, ya tenemos por lo menos 4 semanas de transición en la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud compone varias paraestatales, ICESalud es su componente más fuerte, ISTECALI es otro de ellos, COEPRIS es uno de ellos, Comisión de Arbitraje Médico, Instituto de Psiquiatría de Baja California y el Seguro Popular. Entonces, en cada uno de ellos yo hice grupos de trabajo. El encargado de cada una de esas paraestatales, que va a ser encargado de transición, de entrega-recepción, y con su grupo de trabajo jurídico, administrativo y un grupo de auditores y personal de apoyo. Los venimos trabajando, los formé y bajamos unos lineamientos básicos en el cual íbamos a empezar entrega-recepción, y gracias a Dios hemos tenido muy buen acercamiento con la administración actual en el tema de salud. Yo no tengo absolutamente nada que decir de otras secretarías. Por lo que compete a la Secretaría de Salud, hemos tenido las puertas abiertas, esperemos que así sea, porque nosotros queremos trabajar, es lo único que estamos pidiendo. Nosotros queremos trabajar, y cuando yo me acerco con cada uno de los representantes de las diferentes paraestatales, yo soy muy claro con ellos, les pido que me entiendan, les ruego que sean mis amigos en este proceso, y vamos a transparentar todo lo que hemos tenido o lo que se nos están entregando, y vamos a hacer unas observaciones muy puntuales en lo que nosotros consideramos que se tienen que aclarar, pero va con ese espíritu, queremos trabajar, eso es lo único que estamos buscando. Por supuesto, ¿no? Y por eso yo insisto mucho que esta secretaría tiene mucho que ver con la gente. Sí. Estamos hablando de la salud de la gente. Aquí no estamos hablando de patrimonio, que como dije al principio, se puede perder y se puede recuperar. Aquí estamos hablando de la salud, y tenemos que ser muy puntuales en seguir eso. A propósito de eso, doctor, comentábamos fuera del aire, te hice la pregunta de que si había alguna diferencia para efectos del desempeño del encargo que te ha sido encomendado, si este gobierno es un gobierno de transición de 2
o de 5 años para ejecutar los planes que puedan traer. Y me comentabas que no hacía una diferencia. No, específicamente en el tema de salud, los planes estratégicos nacionales a largo plazo tienen 15 años. Es el programa para atención a las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, obesidad, tuberculosis, trastornos de HIV y trastornos bien específicos. Esos planes no pueden ni deben de ser cortados por ningún cambio de administración. Esos planes, por supuesto, que van a continuar. Nada más, lo que nos compete a nosotros es observarlos en todos sus procesos y reforzarlos, nada más, continuar con ellos. Hay muchos programas en la Secretaría de Salud que son rescatables 100%, otros que no te diría que son rescatables, sino son indispensables para que continúen. En ese sentido, los programas y planes estratégicos nacionales que se tienen que alinear los estatales a los nacionales, pues van a continuar porque los lineamientos macros los tenemos. Y la planeación estratégica, el plan estratégico de salud para el estado de Baja California, que le presentamos al ingeniero Jaime Bonilla y que él aprobó, tiene muchos de esos componentes. Si son de 2, si son de 5, si son de 11, si son de 100 años, van a ir cambiando el plan estratégico, que tiene líneas de acciones tácticas bien específicas, van a ir cambiando a medida que emerjan o que las enfermedades empiezan a presentarse. Entonces no hay nada de qué preocuparse de que vamos a quitar todo y que vamos a correr a todos. Eso no es cierto. Vamos a reforzar lo que estamos trabajando bien y vamos a mejorar considerablemente la atención al baja californiano. ¿Por qué? Porque ahorita si no es por hacer señalamientos, pero si tú me dices, oye, es la misma atención un empresario de Rosarito que la atención que se da a un pescador del Valle de Guadalupe, yo te diría no, y vergonzosamente es no. ¿Por qué? Por las condiciones inherentes que se están actualmente. Lo que queremos nosotros es cambiar ese paradigma, es equilibrar el tema de salud para todos, que recibamos la misma atención en la Secretaría, que está para eso, para dar atención al no derechohabiente, a la persona más vulnerable, a las personas que no tienen seguridad social. Me comentabas también que precisamente este punto es muy importante. La Secretaría de Salud de Baja California se dedica a atender a las personas que no son atendidos en otras partes, que no tienen seguridad social, que no tienen un plan privado de salud, que muchas personas ya lo tienen hoy por hoy. Estás atendiendo a los sectores más vulnerables que de otra manera no podrían tener acceso a un servicio de salud digno y de calidad. Se tiene que hacer mucho con poco, o por lo menos es lo que siempre se ha dicho en el sector salud. Pero yo veo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso en las mañaneras, como si fuera papá, nos dice, dejen de comer alimentos chatarra, cuídense. Y hay que cuidarnos. Y no solamente es un tema económico, porque muchas veces se argumenta, ¿no?, que los problemas de salud que se pueden evitar finalmente inciden en las finanzas de un país. Es un tema realmente que siento que al presidente le preocupa y le ocupa. Tenemos una visión, o nuestro país históricamente es una democracia basada una democracia social. Está basada en el bienestar de las personas que habitamos la República. ¿Qué plan tienen para adoptar los procesos o los lineamientos del gobierno federal? ¿Cómo los van a implementar, doctor? Mira, los vamos a implementar al 100%. En relación a la Secretaría de Salud, no hay mucha opción para los programas nacionales. Podemos desarrollar programas locales robustos y fuertes en el que impacten por las necesidades específicas de nuestro estado, pero vamos a adoptar 100% el modelo de salud que tiene delineado el presidente López Obrador a través de sus diferentes apoyos en salud. Te diría, la salud en Baja California y en México se va a dividir básicamente el grueso en dos: los que tienen seguridad social, que son los derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, y los que no tienen seguridad social, que van a entrar al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que va a suplantar al Seguro Popular, y ese a su vez va a ser la financiadora del ICE Salud y todo lo demás que derive, los que no tengan seguridad social, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer ahí? ¿Cómo vamos a trabajar en conjunto con el Seguro Social? ¿A qué poblaciones vamos a atender? Está bien sencillo. Si es un tema de urgencia, todas las instituciones, todas, incluyendo privadas, tienen la obligación de dar atención. Por ley. Por ley.
lo que no sea urgencias, entonces vamos a empezar a trabajar en este estado con diferentes esquemas de intercambio de servicios con las diferentes instituciones. Ahorita tenemos, gracias a Dios, muy buena relación con las 4 instituciones, y lo que queremos decirles a ellos, lo que queremos decirle a la población es que esta Secretaría de Salud no quiere ver a ver quién es el que gana entre los institutos. Nosotros no queremos competir con nadie. Nosotros queremos que se atiendan los bajacalifornianos, y para nosotros bajacalifornianos es una persona que esté en Baja California, independientemente de su condición migratoria, independientemente de su condición de tránsito temporal. Un baja californiano es una persona que esté en Baja California y nosotros tenemos la obligación de atenderlo. En ese sentido, hay programas, por ejemplo, ahorita te podría citar uno que me es muy importante y para mí y para el gobernador electo todavía más, que es las adicciones. Cítamelo ahorita, doctor. Déjame hacer una pausa comercial. Les recuerdo, queridos amigos, que estamos totalmente en vivo a través de los micrófonos de RCN 1470 para toda la región de Tijuana, San Diego y parte de Ensenada, y en vivo a través de Facebook para todo el mundo, por supuesto todo el mundo donde haya internet y wifi. Y si tiene usted alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer, lo puede hacer a través de nuestra página de Facebook, diagonal Hablemos Derecho Noticias, o en el teléfono en cabina 664-682-3450, donde con gusto atenderemos su llamada. Vamos a una pausa comercial y regresamos. ¿Qué tal? Ya fue una pausa comercial muy corta, ya estamos totalmente en vivo nuevamente. Le recuerdo el teléfono en cabina 682-3450. Estamos con el doctor Alonso Pérez Rico, coordinador del equipo de transición de la Secretaría de Salud y propuesto para ocupar el cargo de secretario de Salud en el gobierno del ingeniero Jaime Bonilla. Doctor, antes de irnos a la pausa, nos quedamos muy interesados en la conversación. Estábamos platicando de los programas que se van a implementar, sí, y me estabas platicando el tema de adicciones. Sí, lo que te comentaba en relación a cómo se va a desplegar la salud en los derechohabientes y no derechohabientes, cómo nos íbamos a alinear todos a un mismo sistema de salud con un plan nacional de salud, y que aquí vamos a desarrollar de nosotros con valor agregado a ese plan. No lo vamos a seguir, lo vamos a seguir cabalmente todo lo que nos dicen, pero le vamos a agregar programas con mayor relevancia. Uno de ellos es el tema de las adicciones. Actualmente, si vieron las publicaciones que da el presidente, nombró a un médico como comisionado en afronto directo del tema de las adicciones, y los lineamientos que marca son 100% preventivos. Vamos a darle un enfoque diferente al manejo de adicciones, que ya no sea punitivo el tema desde el gobierno federal. Eso está perfecto, va alineado a lo que nosotros traemos. Ahorita te diría, la nueva Secretaría de Salud va a manejar el tema de adicciones en 3 vertientes. Te las explico muy breve. Sí, por favor. Una es la preventiva, otra es el tratamiento y otra es la rehabilitación, el seguimiento. La preventiva, entendemos ahora que las adicciones no es un problema exclusivo de la Secretaría de Salud. Las adicciones es un problema de educación, de bienestar, de cultura, de deporte, de la Secretaría de Salud. Es multifactorial. Y por ende, ese primer bloque, ese departamento de prevenciones va a tener la participación de todas estas secretarías. Yo ya hablé con mis compañeros propuestos de todas las secretarías para precisamente trabajar en conjunto esa primera fase, y no que sean acciones esporádicas, aisladas, que no tienen un impacto en la sociedad, que es donde estamos teniendo, donde se origina el problema. La segunda vertiente o el segundo departamento es el tratamiento de adicciones específico. El tratamiento de adicciones tradicionalmente en Baja California se ha estado dando a través del Instituto de Psiquiatría de Baja California desde el punto de vista de gobierno. Sin embargo, se dan en más de 200 clínicas y centros de rehabilitación en el estado. Particulares. Sin embargo, muchas de ellas no tienen tratamientos médicos estandarizados. Otras no tienen licencia para operación. Entonces, lo que vamos a hacer en esta secretaría es precisamente eso, estandarizar el tratamiento farmacológico y no farmacológico en los centros de rehabilitación particulares. Y 2, que se apeguen a los lineamientos de COEPRIS para que tengan su licencia en regla si van a hacer un centro de rehabilitación. Porque yo personalmente he ido a centros de rehabilitación en donde las condiciones son bastante precarias para llevar un tratamiento como tal, ¿no?
Y una parte muy importante que quiero comentarte, yo soy un médico estructural, yo no soy mucho de terapia psicoemocional. ¿Por qué? Porque ese no es mi fuerte. Sé que es indispensable para el tratamiento de adicciones. Sin embargo, en el tema estructural, aquí se trata de poner en la mesa todos los tratamientos farmacológicos que existen para lidiar con esta gran amenaza. La adicción número 1 ahorita en Baja California son las metanfetaminas. Esto no es un secreto para nadie y es una epidemia. Bueno, ¿cómo lo vamos a atacar? Desde el punto de vista de salud, siendo organizados, planeando adecuadamente e implementando mejor. Entonces ese es el segundo departamento. Y el tercer departamento, que te soy franco, para mí es el más importante, es rehabilitación y seguimiento de las adicciones. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a tener ese departamento en donde se le dé seguimiento a los pacientes que se egresan de los centros de rehabilitación, en que ese departamento se encargue en conjunto con Bienestar de hacerles una red de apoyo en sus comunidades, de preparar a la comunidad para recibir ese paciente que actualmente, lejos de recibirlo y apoyarlo, lo segregan, lo marginan y lo señalan, y eso es una fórmula perfecta. Círculo vicioso para que vuelva. Entonces, ¿qué te gustaría? Que tengamos una comunidad preparada con redes de apoyo para incluirlos en programas sociales y alejarlos. Yo quiero señalar algo muy puntual. La Secretaría de Salud no va a ser policía de nada de ese tema. Nosotros solamente nos vamos a dedicar a atender adicciones. El señalar quiénes están consumiendo, cómo están vendiendo, eso no es nuestra competencia. Esa es competencia de otra secretaría. Vamos a trabajar en conjunto con los demás, sí. Lo que a mí me compete decir es que en esos 3 departamentos, en lo que es prevención, tratamiento, seguimiento y rehabilitación, ya estamos trabajando esos programas. Van a ser un poco diferentes a los del nacional, sí, pero aquí en Baja California va a ser todavía más extenso. Nos vamos a vertir a este tema de las adicciones como nos los manda nuestro gobernador electo Jaime Bonilla, y como bien él señala, esta es una de las causas que está desintegrando nuestras comunidades, ¿no? Y lo es, y sobre todo una comunidad tan dinámica y con las particularidades que tenemos en Baja California, y concretamente los municipios fronterizos, ¿no? Mexicali, Tecate, sí, y Tijuana, en donde, pues bueno, somos la puerta de entrada a un país que es altamente consumidor, y cuando muchos de nuestros paisanos los deportan, pues ya traen el problema de origen, ya vienen de allá con este padecimiento, y bueno, este tema se complica un poquito más cuando todavía estamos en el Congreso debatiendo si vamos a utilizar el cannabis con fines terapéuticos, medicinales. No, es un tema que digo, está sujeto a mucha controversia, a muchos puntos de vista, pero que sin lugar a dudas pues debe ser considerado por parte de todos los segmentos, ¿no? Y te lo digo abiertamente, el cannabis es un tratamiento legítimo, útil para un grupo de pacientes, y no tiene nada que ver con que sea un alucinógeno o una droga como comúnmente se usa. Está científicamente comprobado que sirve para un tratamiento para pacientes con patologías neurológicas, para pacientes con patologías psiquiátricas, para pacientes con patologías de trastorno de ansiedad severos, para manejo de dolor. Te soy todavía más franco. Ese es un tratamiento ya autorizado por el gobierno de Estados Unidos para que sea tratamiento médico. En ese sentido, para mí es un tratamiento completamente válido, y no tiene nada que ver con que los pacientes se permita a la gente, como comúnmente se llama, drogarse. Tiene que ver con 100% médico. Sí, es el uso terapéutico versus recreativo, que es otro tema. Tenemos pacientes pediátricos con epilepsia gran mal que mejoran sustancialmente con el uso de este aceite de cannabis, y no tiene nada que ver, le quita su poder alucinógeno y tiene 100% terapéutico. Entonces, bajo ese sentido, no somos nuevos en el tema de la medicina pública, no somos nuevos en el tema de salud pública y las grandes enfermedades emergentes, no somos nuevos en el tema de migración y atención de grandes cantidades de migrantes, no somos nuevos en el tema de planeación estratégica médica y las posibles salidas que tenemos a toda la problemática de salud que hay en el Estado, y no somos nuevos a la infraestructura, a las necesidades de las infraestructuras que tenemos, las necesidades de los insumos, los abastos de medicamentos. Eso no somos nuevos en ese sentido. Traemos una trayectoria, sabemos lo que estamos haciendo. Por supuesto que no sabemos absolutamente todo, para eso tenemos expertos en el área, tenemos muy buenos contactos y muy buena comunicación con nivel central para que nos digan en las áreas que ocupamos reforzar. Y algo muy importante,
que empecemos a pedir en base a una necesidad médica real, no en base a un presupuesto otorgado, ¿no? Si yo voy a dar 10 consultas, pues yo ocupo insumo para 10 consultas. Si yo voy a hacer 30 cirugías, yo ocupo insumo para 30 cirugías. Si yo ocupo más unidades médicas de primer contacto, pues voy a pedir en base a una población bien fija con un sustento viable para que se pueda concretar. No hacer un presupuesto al aire con base en, hay que aprovechar el mayor número de recursos, sino basarnos en las necesidades reales de la gente, que por tu trayectoria estoy seguro que las conoces. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido? ¿Cuáles son las necesidades que has detectado en estas semanas que has estado ya involucrado en este proceso de transición y en los años que le anteceden como médico? En mi entender, la población de Baja California derechohabiente y no derechohabiente se tiene que trabajar mucho con el tema de la corresponsabilidad de sus manejos y tratamientos para evitar lo más posible que lleguen a las complicaciones de enfermedades crónico-degenerativas. Te soy más sincero: hipertensión y diabetes. La hipertensión en enfermedades del corazón es la primera causa de muerte del baja californiano. Si tú vas a un hospital de seguridad social o no seguridad social, está lleno de pacientes con complicaciones de diabetes, ¿no? De sus tres complicaciones más fuertes, ¿no? La retinopatía, que afecta a los ojos, la nefropatía, que afecta al riñón, y la neuropatía, que afecta a las extremidades. Entonces, bajo ese criterio, es la que más nos cuesta en los servicios de salud, es la que más tenemos que atacar. Las enfermedades infecciosas que tenemos, te soy más sincero: tuberculosis y HIV. A tratar a esos pacientes, a darles seguimiento, a que tomen su medicamento, a que no por ningún motivo los vayan a suspender. Esos son los retos que traemos ahorita. El tema de la obesidad en el baja californiano: si México es el primer lugar mundial en obesidad infantil y obesidad en el adulto, Baja California es uno de los punteros y que los ha llevado hasta ese punto, ¿no? Entonces, los retos son bastantes, son muchos, y no excluir adicciones. Adelante, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Yo voy a preguntar al doctor por el programa que lleva. Yo le pido que su programa incluya a las personas de la tercera edad, porque en realidad pues ya somos personas supuestamente desechables que no nos quieren atender, ¿verdad? Que no quieren, pero somos seres humanos. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, señora, y con mucho gusto. Aquí ya lo escuchó el doctor. Sí, mira, contestando la pregunta que está haciendo tu teleaudiencia, el tema de las personas con adultos mayores no es extraño para nosotros. El tema de geriatría va a ser un tema de seguridad, de salud pública nacional. ¿Por qué? Te explico bien rápido. Para el año 2050 va a haber más adultos mayores que menores de 16 años. Entonces va a ser un tema que vamos a abordar. Desafortunadamente, los especialistas en geriatría son pocos y cada vez menos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta nueva administración? Vamos a capacitar a los médicos de primer contacto para que atiendan síndromes geriátricos. Y yo estoy en completo desacuerdo con la señora. No hay ningún paciente diferente para nosotros. Para nosotros todos tienen que ser igual, ya sean pediátricos, adultos o geriátricos. Para un médico, para un directivo y para este secretario propuesto es exactamente lo mismo, vale exactamente igual. No es de que sea adulto mayor y ya no importen tanto. De hecho, importan igual o más porque son los que mayor experiencia tienen para la población joven, para que no haga tantos errores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el punto de vista de geriatría? No te voy a decir vamos a contratar más geriatras. ¿Por qué? Porque sé que no hay. Porque no hay. No tenemos de dónde contratarlos. Ese tema es para gente que no tiene idea de lo que son la infraestructura médica en el estado. No hay geriatras. Lo que sí tenemos son médicos de primer contacto, muchos médicos que se quieren capacitar en síndromes geriátricos y que no han tenido la oportunidad de hacerlos. Nosotros no vamos a capacitar a los médicos cuando estemos entre una crisis de inversión de pirámide poblacional. Vamos a empezar a capacitar desde ahorita para que a mí me atiendan cuando yo esté en esa condición. Entonces, ese es el plan. No, por supuesto que no están olvidados los pacientes geriátricos. De hecho, traemos específicamente el programa de capacitación en geriatría, porque sabemos que ese va a ser un gran nicho que tenemos que atacar. Doctor, ahora, parte fundamental del sector salud pues, son los médicos. ¿Hay convenio, se piensa hacer convenio con las instituciones de educación superior en Baja California para
para que manden a los doctores a hacer su capacitación o su entrenamiento en hospitales del sector salud? Mira, en el tema de capacitación de los doctores en los centros de salud, yo creo que lo tenemos que ver desde una perspectiva. En Baja California nos hace falta médicos, nos hace falta buenos médicos, nos hace falta médicos que quieran trabajar en instituciones de salud pública, porque desafortunadamente las instituciones de salud pública no somos competitivos en relación al tema salarial, y los médicos especialistas y especialmente los subespecialistas a veces no quieren trabajar con las instituciones. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? De hacer formas y procesos diferentes de cómo trabajar en las instituciones, de entre las instituciones compartirnos los recursos humanos, de que si yo tengo un médico angiólogo en mi roster actualmente, en mi jornada, y no tiene pacientes porque es su día quirúrgico y le suspendieron la cirugía, que tenga la facilidad, la infraestructura y la documentación en mano para poder atender pacientes de otras instituciones, y en base a ese tipo de trabajo y colaboración compartir desde médicos, camas, quirófanos y todo ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer? Hacer una gran colaboración. Te soy todavía más sincero, yo creo que aquí hace falta más escuelas de medicina para mayor producción de médicos, y que en Baja California se creen más especialistas. Tenemos sedes, residencias médicas en Baja California, en mi entender no tenemos suficientes. Si traían médicos cubanos, pregunta José Manuel a través de Facebook. De primera intención, yo no tengo ninguna intención de traer médicos foráneos. Yo creo que los médicos que tenemos en Baja California están más que capacitados. Ese tema de médicos cubanos, yo desconozco de dónde sacaron eso, pero aquí en Baja California mi plan es tener médicos certificados, que eso es lo que me interesa muchísimo. No nomás un médico que diga que es médico y que de repente corras la cédula profesional y no tenga, ¿no? Sí, sino que a mí me llama poderosamente la atención que de repente tenemos clínicas y centros médicos y médicos trabajando que se ostentan de una cosa y no lo son. Entonces, bajo ese esquema vamos a trabajar en la COEPRIS. Yo ya tengo un plan de precisamente de COEPRIS para atacar a esos nichos en donde no están haciendo las cosas bien, y lo que queremos es que se regularicen. ¿Por qué no pensar en que todos los médicos de primer contacto que estén dentro de un colegio médico, ¿no? En donde se les certifique como médicos, y que la comunidad médica entienda que son médicos con todas las acreditaciones posibles, ¿no? No médicos que pues simple y sencillamente no sabemos cómo es su formación, y si ese es el caso y se nos indica por nivel central que tenemos que tener médicos cubanos, pues les haremos lo propio aquí, les veremos sus capacidades, su competencia como médicos, y si son buenos, pues bienvenidos. Aquí se trata de sumar, no restar, ¿no? Por supuesto, y para los amigos que no saben de este tema de la colegiación de los médicos y el aval que hacen los colegas de los mismos médicos, es una de las profesiones en las que se requiere para su ejercicio profesional que tus pares te avalen. Sí, de hecho, ese es importantísimo, y la verdad me sorprende y agradezco mucho que tengas ese tema, porque hace falta más información sobre ese escenario. Yo te podría decir, yo estoy tanto colegiado como certificado por mi especialidad, y no soy médico operativo en medicina familiar, soy médico administrativo. Sin embargo, entiendo y entendí desde el primer momento que me colegié la necesidad de estar actualizado en mi área, y de repente que tengamos un médico que salió hace 20 años y que ostente la experiencia de esos 20 años sin ninguna actualización, pues se torna como que estamos actuando en un mundo que ya no existe, ¿no? Eso sería maravilloso que se difunda, que la Secretaría de Salud, que ojalá esté a tu cargo, pudiera darse el lujo de tener a sus médicos debidamente certificados y colegiados, porque si el sector privado lo puede hacer, y en Tijuana particularmente se está volviendo un tema el turismo médico, es vergonzoso que el Estado no pueda hacer lo mismo cuando tenemos la infraestructura, cuando el sector salud es el formador de todos los médicos privados. Deberíamos de tener una atención médica superior, que seguramente la capacidad está,
A lo mejor es un tema de infraestructura, a lo mejor es un tema administrativo. No, mira, yo creo que es un tema más de voluntad y organización. Ese tema, los médicos colegiados en segundo nivel ya es obligatorio. Lo que no es obligatorio son los de primer nivel, los de primer contacto. En ese tema tenemos que trabajar. Y te digo, es cuestión, yo creo que de voluntad y de mucha organización del gremio médico. Precisamente por eso, en mi entender, se ha desprestigiado tanto el acto médico, porque no están organizados. Cualquier persona ahora se ostenta como médico, y lo peor del caso, como buen médico, y eso solamente te la puede dar dos personas, ¿no? El paciente y el gremio médico como tal, en el que te refiero o no te refiero pacientes. Ese es un entendimiento que tenemos que todos tener los que estamos en la profesión de salud, ¿no? Excelente, pues doctor, desde este programa te deseamos la mejor de la suerte a ti y a todo tu equipo de colaboradores. Te lo deseamos no solamente a nivel personal, sino por el bien de todos los bajacalifornianos que requieren de estos servicios médicos que brinda el Estado, y que ojalá que se concrete este proyecto de brindarles este servicio médico con la calidad que merecemos los habitantes de Baja California. Doctor, enhorabuena. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias. Queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Me despido del doctor Alonso Pérez Rico, quien ojalá que ocupe efectivamente la Secretaría de Salud en los próximos meses, y pues ya saben a quién reclamarle y a quién felicitar al término de esta gobierno. Esto fue Hablemos Derecho. Escúchanos todos los miércoles a través de RCN 1470 AM, la radio que te escucha. Tienes una cita con nosotros la próxima semana. Síguenos a través de nuestra web hablemosderecho.com y en Facebook. Hablemos Derecho. ¿Te atreves?